hacer una breve introducción acerca de por qué David se perdió, por qué David despegó los pies de la tierra. En 2 de Samuel 5, 12 y 13 dice así: y entendiendo David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel, tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Quiere decir que cuando Dios hace rey, o más bien David ya toma el reinado, ya lo hacen rey, él dice que él comprende que Dios está a su favor, y Dios le entrega todas las cosas para que él pueda hacer, para que él pueda reinar sobre la nación de Israel. O sea, de alguna forma David como que se confió, dijo: wow, o sea, tengo el favor de Dios, Dios me ha puesto como rey, voy a reinar sobre Judá, y más adelante Dios le entrega también el reino de Israel, y reina sobre Israel y sobre Judá. Y entonces de alguna manera David se confía y dice: pues Dios me lo ha entregado todo, o sea, soy un gran rey. Como que de pronto perdió los pies de sobre la tierra, y dice ahí que al ver que Dios le había entregado todo, algo hizo David cuando fue rey en Judá y después reinó sobre todo Israel. ¿Qué dice? Que tomó ¿qué? Más mujeres y más concubinas, y con estas mujeres tuvo aún más hijos, lo cual este versículo nos habla, bueno, muchos versículos, pero este nos habla de una gran y grave debilidad en el carácter de David, una gran y grave debilidad en el carácter de David, una debilidad moral, un marcado deseo por las mujeres. Era un gran estratega de la guerra, era un rey justo, era un rey que amaba al pueblo, pero en esta área de su vida, la sensualidad en su vida no la había puesto, o no se había dado cuenta él de la trascendencia que podía tener esto en la vida de él, y las repercusiones que no solo a nivel personal y familiar y a nivel nación iba a tener, que él pudiera tener esta gran debilidad en su carácter, que era un marcado deseo por las mujeres. Dice aquí que no resistió ni sometió sus deseos sensuales a Dios. O sea, él sabía quién era, y él sabía que él amaba a Dios, y si algo él deseaba de parte de Dios, es que Dios no quitara su Espíritu Santo de él, porque después de que vemos de todo lo que hizo, de la muerte de Urías, de haber tomado a Betsabé, que lo vimos hoy en la mañana en la clase del instituto, dice que él se arrepintió. Cuando Natán viene y le dice: ese hombre eres tú, ese hombre que pecó, que hizo, eres tú, y él se arrepiente. Sin embargo, esta tendencia, debilidad por las mujeres no la había puesto en las manos de Dios, y entonces no sometió esos deseos sensuales a Dios. Cuando Dios les va a entregar la tierra al pueblo de Israel, esa tierra donde fluía leche y miel, les dijo al pueblo de Israel: fíjense que cuando ustedes entren a esa tierra está llena de paganismo, de idolatría, y ustedes son una nación santa, son mi pueblo, y ustedes cuando entren y tomen posesión de esa tierra, no deberán de ser como esas naciones que están ahí, ustedes se tienen que distinguir. Y entonces da leyes y da parámetros para cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, y entre una de ellas les dice: si ustedes llegan algún día a tener un rey, el rey tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertas condiciones, y una de esas condiciones está en Deuteronomio 15 y 17, que dice que el rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, Dios había sido muy claro acerca de cómo tenía que ser ese rey que iba a reinar sobre su pueblo. Tenía que ser un rey santo, un rey que fuera diferente, un rey que desde su autoridad que él ejerciera, hiciera una nación diferente, porque esa nación era de Dios. Y entonces David amaba a Dios, sí es cierto, pero perdió de vista esto, dejó a un lado esto, y su inclinación y su deseo por las mujeres era demasiado fuerte, y no lo sometió a las manos de Dios. Y esto en las predicaciones pasadas ya no lo explicaron. Lo llevó a cometer adulterio, después del adulterio lo llevó a cometer asesinato, y después del asesinato pierde toda autoridad sobre su familia,
porque desde luego su familia y sus hijos se enteraron de todo lo que su padre hizo. Y no obstante, al perder la autoridad como padre, entonces hay una inadecuada interacción con su propia familia, con sus propios hijos. Y bueno, su codicia por las mujeres fue el origen de la destrucción o de la forma en que David tuvo que acabar junto con su familia. La codicia por las mujeres fue lo que trajo un desboronamiento moral de su familia, trajo pecado, trajo un quebranto y sufrimiento, porque al momento del pecado de él y después de sus hijos hay un juicio de Dios sobre su familia, sobre él, y trajo destrucción. Lo vamos a ver ahorita más adelante. De sus matrimonios, dice la Biblia en 2 de Samuel 3, versículo 2 y 5, que David empezó a reinar en Judá, en Hebrón, y que ahí tuvo 7 hijos, los primeros 7 hijos. Ahí, cuando reinó 7 años y medio ahí tuvo a su primogénito, que fue Amnón. Después tuvo a otro hijo, después el tercer hijo que tuvo fue Absalón, y Absalón tuvo una hermana que se llamó Tamar. Así es que fíjense, en Hebrón tuvo 7 mujeres, ahí reinó 7 años y medio David. Después, cuando Dios le entrega también que reine todo sobre Israel, él reina ahí 33 años y medio también. Y ahí en Jerusalén, ¿cuántos hijos creen que tuvo más? 11, lo cual quiere decir que 7 que había tenido y 11 de acá, tuvo 18 hijos con 20 mujeres. Cuando él, en la ley, Dios ya le había dicho que el rey no tomaría muchas mujeres, él tenía que tomar una esposa. Sin embargo, él había violado este mandamiento de Dios. Y entonces podemos ver la gravedad del pecado, la gravedad de hacer a un lado la ley de Dios, la gravedad de rechazar una parte de la ley de Dios y decir, ok, esto me acomoda y esto me gusta, entonces esto sí lo hago, esto sí lo obedezco, pero en estas cosas no, estas cosas realmente me gustan y todavía no las puedo dejar, Señor, así es que no te metas en ella. Entonces así es como David actuó, entregó muchas cosas de su vida, amaba a Dios, pero había una parte que no había entregado a Dios, que era ese deseo por las mujeres, ese gusto por las mujeres. Por eso el día de hoy queremos que quede bien claro en nuestro corazón, que la palabra traspase nuestras vidas y decirnos la gravedad de lo que es el pecado, la gravedad de rechazar la ley de Dios y la gravedad porque va a traer consecuencias inmediatas y a largo alcance y a largo plazo. Hoy vamos a estudiar 3 consecuencias del pecado. Dije en un principio que David tuvo un descuido fatal, trágico, como padre de familia, un descuido paternal. Entonces vamos a estudiar 3 consecuencias del pecado. La primera consecuencia es el descuido. David tuvo un descuido tremendo, porque como les dije, fue un gran rey, amaba a su pueblo, pero él estaba en un palacio, y ustedes hemos leído una y otra vez y nos han explicado la vida que un rey tenía. O sea, él solamente llamaba, tronaba los dedos y toda la gente se le rendía. Él podía tener lo que él quería, con la abundancia que vivía, los manjares que comía. O sea, su vida era realmente la de un rey. Así es que no es fácil, no es difícil acostumbrarse. ¿Quién no se acostumbra rápido a lo bueno? Todos, ¿verdad? A todos nos gusta lo bueno. Pero ¿qué tal si de pronto Dios nos lleva otra vez a tiempos difíciles, a la pobreza, a la escasez? Y ahí no queremos. Sin embargo, David se había acostumbrado, era un rey y vivía bien. Y entonces, regresando a nuestro texto que estamos viendo, dice en el versículo 1, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces ya dijimos, David se casa con una mujer que se llama Ahinoam, y de ahí viene su primogénito, Amnón. Y después toma a otra mujer y tiene otro hijo, y después toma a otra mujer y tiene un tercer hijo que es Absalón. Pero junto con Absalón también, con esa misma esposa que se llama Maca, o sea, David se casó primero con Ahinoam y después se casa con Maca, y con Maca tiene a Absalón y tiene a Tamar. O sea, Absalón y Tamar son hermanos de la misma, o sea, son hijos de la misma madre y del mismo
padre, a diferencia de Amnón, que nada más era hijo de David, ¿ok? Y entonces aquí dice en el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Fíjense cómo en el versículo 2 dice, por primera vez, y a ver si pueden subrayar ahí, dice que estaba angustiado hasta enfermarle. En el 1, perdón, dice que se llamaba Tamar, de la cual ¿qué? Se enamoró. O sea, él habla de ¿qué? De amor. Él dice que se enamoró de su hermana Tamar. Entonces, a ver si pueden subrayar esa palabra. Dice que se enamoró de su hermana. Y más adelante en el versículo 3 dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre astuto. Lo cual quiere decir que Jonadab, si era hijo del hermano de David, Jonadab era ¿qué? Era primo de Amnón, sobrino de David. O sea, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Todo ocurrió en un ámbito y en un contexto familiar. Ajá. ¿Quién fue el ejemplo? David. Todo empezó con David y vean cómo en cadena va afectando a todo lo que está cerca de esa persona. Bien, y dice aquí en el versículo 2, y este Amnón angustiado, ¿hasta qué? Hasta enfermarse, o sea, ya no sabía cómo hacerle para poder tener contacto con esta Tamar, hasta angustiarse. Y dice aquí que él tenía, que no se podía acercar a ella, para empezar porque Tamar era virgen. Las hijas del rey, que eran unas doncellas, no vivían, para empezar, los hijos no vivían en el palacio con el rey. Cada uno, el rey le ponía su casita, el único que vivía en el palacio era el rey. Y sus hijos vivían, cada uno tenía su casa. Y cuando el rey decidía, iba y visitaba a sus hijos en su casa. Pero a las hijas, que eran mujeres, que eran doncellas, o sea, es decir, que eran vírgenes, que nunca habían tenido que ver con ningún hombre, que no habían tenido relaciones sexuales hasta ese momento, porque eran hijas del rey, no habían sido casadas, ellas tenían un lugar especial y no había acceso para los hombres para ellas. De hecho, vestían también, su vestimenta era especial, que hacía notar ante los ojos de los demás que ellas eran unas doncellas, unas señoritas. Utilizaban vestidos largos, de mangas largas, o sea, de mangas anchas y muy adornados. Y cuando las gentes o las personas las llegaban a ver, sabían que eran hijas del rey y que eran doncellas, que eran vírgenes. Entonces para Amnón esto era todavía más difícil, saber que su hermana era virgen y que él no tenía acceso a ella, porque cada uno vivía apartados. Y además de todo, Amnón sabía que Tamar era ¿qué? Era su hermana, aunque no era hija de la misma mamá, era hija de su padre. Así es que era su hermana, ¿sí? Y en Levítico 18, del 9 al 11, fíjense lo que dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de la casa, su desnudez no descubrirás. Y cuando la Biblia dice su desnudez no descubrirás, quiere decir no puedes tener relaciones sexuales con tu hermana, sea hija de tu papá o sea únicamente hija de tu mamá, ¿sí? O sea, cuando lo que le llamamos medios hermanos, dice la desnudez de tu hermana no descubrirás. Así es que Amnón sabía esto, Tamar lo sabía también. Y entonces por eso esa angustia de Amnón de decir, pues ¿cómo le hago? O sea, ya le eché el ojo a una mujer, pero para empezar es mi hermana. Segunda, es virgen y no tengo acceso a ella. Tercera, estoy deseando algo que está prohibido por Dios. Es un deseo y una relación antinatural, porque Tamar es mi hermana. Sin embargo, dice que hasta se enfermó por su pasión. Y más adelante le dice Jonadab, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: amo. Segunda vez que dice ¿qué? Amo. O sea, vuelve a decir que lo que él siente es
amor. Y lo que Jonadab le estaba diciendo a Amnón es: oye, hijo del rey, ¿qué te sucede? ¿Qué puedes desear que no puedas tener tu hijo del rey? Eres hijo del rey y al igual que tu padre, truena los dedos y se te dará lo que tú quieres. Eres hijo de papi, así es que pide lo que quieras. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que te está pasando? Y entonces Amnón le revela: ¿qué crees? Estoy enamorado. Pero fíjense lo que dice aquí, ya en el versículo 4, y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, ¿qué dice? La hermana. O sea, no dice yo amo a mi hermana y reconozco que es algo que no debo de sentir, sino dice amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. O sea, un machismo, y lo vemos, sabemos que en la cultura judía así era, lo que importaba era el varón, no la mujer. Y entonces él dice amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Y entonces aquí podríamos hacer un análisis de la pasión, de lo que Amnón sentía. Lo que él sentía era una relación totalmente antinatural, porque él sabía que la ley decía que una relación así estaba prohibida. 2, él decía, como le dijo Jonadab: pues si eres hijo del rey, mereces ser feliz. ¿Quieres a Tamar? Tenla. ¿Quieres a la vecinita? Manda por ella. Al fin y al cabo, ya había pasado lo de David con Betsabé, ¿no? Al fin y al cabo, papi hizo lo mismo. Dijo: ¿quién es aquella mujer? ¡Wow! ¿Quién es aquella mujer? Tráiganmela. Tú eres hijo del rey y puedes hacer exactamente lo mismo. Y entonces, Amnón se hizo víctima. Ay, amo a mi hermana, pero no sé cómo hacerle. Creo que merezco ser feliz. Creo que así como papi tiene el poder para satisfacer sus deseos, creo que yo también lo puedo hacer. Así es que merezco ser feliz. Y entonces utiliza un recurso que el enemigo nos pone y que nosotros no lo creemos: el autoengaño y la autocompasión, ¿no? De decir: ay, pobrecito de mí, mira cuánto sufro. Si yo tuviera eso que deseo, y realmente uno ni la amaba, porque no era amor, y estaba codiciando algo que no debía de tener. ¿Qué es la codicia? Es codiciar con un fuerte, fuerte deseo, algo que no puedo tener. Y él estaba haciendo eso, pero con su hermana, ¿ok? Y entonces un análisis de la pasión es: pues yo merezco tener, me lo merezco, es mi derecho, soy hijo del rey, puedo, tengo, lo compro. ¿Ah? Así es como actuó Jonadab. Y luego aquí dice, en el versículo 5, y Jonadab le dijo: yo tengo un plan, mira, fácil te la voy a poner. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniese a visitarte, dile que te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Dice aquí, dijimos que Jonadab era ¿qué? Era sobrino de David, primo de Amnón, y lo cual quiere decir que así como Amnón tenía un corazón perverso, una mente sucia, él estaba lejos de Dios, en todo estaba, pero menos con Dios. Dice aquí que Jonadab era un hombre ¿qué? Astuto, o sea, y un hombre astuto que siendo sobrino del rey no le importó atentar contra el propio rey, contra su propio primo y contra su propia prima, lo cual quiere decir que era un hombre hábil, ingenioso, práctico, pero perverso. O sea, tenía una habilidad y era astuto, pero para el pecado, para la maldad, para la perversidad, para engañar, para la mentira. Y lo que él también no sentía, igual que Amnón por Tamar, era amor ni por el tío ni por los primos. No sentía amor, porque fue capaz de hacer todo un plan perverso para que su primo se saliera con la suya, pero al fin y al cabo, él sentir que él había sido el de la idea, o sea, él fue el del plan intelectual, y después Amnón lo llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la astucia degenera, que la astucia encaminada o fuera de Dios, fuera de todo lo que es el plan de Dios, es una astucia que degenera, es una astucia que miente, es una astucia que engaña, es una astucia que destruye, que mata.
y que no importa quién destruya, así sea mi familia, eso no importa. Bien, y entonces hasta aquí hemos visto cómo el rechazo a la ley de Dios es muy grave. Y hoy en día, hermanos, el tener este tipo de relaciones antinaturales es normal, porque el mundo ha perdido el discernimiento, porque el mundo lejos de Dios a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿sí? Y para el mundo vivir hoy así es normal. Así vive el mundo en la actualidad, en relaciones incestuosas, en relaciones entre parientes, en relaciones en donde el hermano toma a la esposa del hermano, o sea, toma a la cuñada, y en relaciones que Dios nunca ha mandado, en relaciones en las que no hay santidad y que se ha perdido el discernimiento. Y saben, el mundo lo ve con tanta ligereza y con tanta normalidad, que es lo que ahora nos dice, ¿no? Tú haz lo que para ti sea bueno. Si para él no es bueno, bueno, déjalo, pero si para ti es bueno, hazlo, no importa, todo es relativo. Para mí es bueno, pues lo hago. Para ti no es bueno, bueno, pues no lo hagas, pero no te metas conmigo, no me juzgues, no me critiques. Y así es como vive el mundo, ¿no? Ahora, con ese tipo de relaciones, y ya se manifiestan en la calle y lo vemos ya así a la luz del día, dicen muchos, ya salió del closet. Y para muchos el que un hombre o una mujer declare cuál es su preferencia sexual es un héroe. ¡Wow! ¡Qué valiente! Hay que aplaudirles, porque ya salió pero no es lo que Dios ha diseñado, no es lo que Dios quiere. Y bueno, aquí también hubo mucha ingenuidad y a veces también nosotros actuamos con mucha ingenuidad. Decimos, no, pero esa persona se ve buena. No, yo no creo que esa persona sea capaz de hacer esto. No, sí. La gente que no conoce a Dios, en otro tiempo cuando no conocíamos a Cristo, pregúntese de qué fue capaz, de qué fuimos capaz. ¿Qué pecados hicimos que solo Dios y cada uno de nosotros sabemos, que dijimos, no, yo jamás haría eso, y lo hicimos? Y la gente sin Dios es así, y a veces actuamos con ingenuidad. No, yo no creo, ese muchacho es muy bueno, mira, no conoce a Cristo, pero es muy buen muchacho, es muy buena persona. No, pero no tiene a Cristo, y eso hace una gran diferencia, y no es salvo. Y aunque sea muy buen muchacho, buena muchacha, buena persona, mientras no tenga a Cristo, está en tinieblas y está muerto. Bien, y entonces aquí podemos ver lo que acabamos de ver de la pasión, del enamoramiento de Amnón, podemos ver un enfoque bíblico del enamoramiento. Y la Biblia habla acerca de esto, y dice la Biblia que Amnón decía, estoy enamorado, amo a mi hermana Tamar, lo cual era un engaño, no la amaba. La codiciaba y nada más la deseaba, pero no la amaba, porque más adelante vamos a ver lo que es el amor. Sin embargo, el enfoque bíblico en la Biblia dice que el corazón, ¿qué es? El corazón es engañoso y perverso, lo cual quiere decir que cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, sin considerar a Dios, nos vamos a estar engañando y vamos a caer en cosas muy, muy graves, porque la Biblia lo dice, tu corazón por sí solo te engaña, tu corazón por sí solo cuando no está Dios actúa de manera perversa, te engaña, te seduce y tú vas a decir, oye, pero esto no es malo, y tu corazón, como en el radio dicen, sigue los impulsos de tu corazón. ¿Sí han oído ese anuncio? Donde dice que a las 12 del día todos pensemos en cosas buenas para el país, y dice, déjate llevar por tu corazón. Y cuando yo lo oigo digo, pues por eso, porque nos hemos dejado llevar por nuestro corazón, el mundo está así, porque nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos y hemos dejado al creador del universo fuera de nuestro corazón. Y entonces dice la Biblia que es perverso. En Ezequiel 11:19 dice que el corazón es de piedra. O sea, ¿cómo es una piedra? Dura, dura, dura. Entonces, un corazón sin Dios es un corazón de piedra. Y entonces nos dejamos llevar por eso, vamos a hacer malas decisiones que nos dañen a nosotros y a nuestro entorno. En Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de el Padre, sino del mundo. Lo cual quiere decir
que lo que Amnón estaba sintiendo era exactamente eso, puros impulsos, pura pasión, pura carne, el deseo de sus ojos, y se estaba dejando llevar por aquello. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que limitar nuestras pasiones. No es malo que nos enamoremos, porque justamente gracias a que nos enamoramos ahora muchos estamos casados. Y en ese enamoramiento y en esa atracción por nuestro esposo o nuestra esposa sentimos pasión, pero una pasión limitada por lo que dice la palabra de Dios, porque no somos tampoco animales sin raciocinio, razonamos, Dios nos dio la capacidad de razonar, de elegir, de decidir, y tuvimos y tenemos ahora una pasión diferente ya en el matrimonio, un amor que ha madurado, algo muy diferente a la pasión tal vez que cuando fuimos jóvenes sentimos, pero nunca en la Biblia se permite una pasión como la que Amnón estaba sintiendo. Entonces tenemos que revisar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, y tenemos que revisar también a quién le pedimos consejo, porque Amnón le contó a su primo perverso, y Amnón no reparó en que el consejo que le estaba dando su primo Jonadab, decir, oye, si este es mi primo y lo que me está aconsejando, pues ¿qué me puedo esperar de un enemigo? Si este es mi primo y me quiere hacer mal a mí, a mi padre el rey y a mi media hermana, pues ¿qué me espero? Entonces tenemos que tener cuidado a quién que pedimos consejo. Primero, hermanos, cuando tengamos duda, haré este asunto, tomaré esta decisión, ¿con quién iremos? Tenemos que ir con Dios, a la Biblia. ¿Qué dice su palabra acerca del asunto que tengo que decidir, acerca de lo que mi hijo tiene que decidir, acerca de la decisión que tengo que tomar en mi hogar, con mi esposo, con mi esposa, en mi matrimonio, lo que sea? Jóvenes, ¿a dónde tienen que ir para decidir? A la palabra. ¿Estaré haciendo bien, Señor? Es que estoy inseguro, pero a ver, le voy a preguntar a mi cuate de la escuela, le voy a preguntar a ver qué. Unos hasta van y que les lean la mano, todo en eso confía la gente que no conoce a Dios, pero nosotros hemos conocido, lo vimos en la mañana, ¿no? Dijimos que tenemos convicción de en quién hemos creído. Entonces, consultemos la palabra de Dios y preguntémosle primero a Dios, Señor, ¿qué dices tú de este asunto? Y si aún así todavía hubiese duda, aquí hay nuestros pastores, hay autoridades que nos pueden decir qué es lo correcto, nos pueden guiar hacia lo correcto. Y después dice que tengamos cuidado a quien pedimos consejo, que no sean personas ajenas a Dios, sino que sean personas que conozcamos, que aman a Dios, que tienen temor de Dios, y que podamos eliminar toda astucia, hermanos. Yo soy bien listo. O sea, David pensó eso, soy el rey, y como yo amo a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón, creo yo que este pecadillo, que esta canilla al aire, Dios me la puede pasar por alto. ¿Y qué creen? No se la pasó por alto. Ni a David, ni a nadie nos pasará por alto nuestro pecado. Tarde o temprano saldrá la luz, y tarde o temprano Dios nos confrontará. Así es que a nadie, hermanos, a nadie, ni al hombre o la mujer más consagrada que pueda haber en el universo, que haya plantado muchas iglesias, que sea un evangelista, que lea la Biblia, que se la sepa de memoria, que ore diario, ni aún a ese hombre o a esa mujer, si pecan, Dios pasará por alto su pecado, por pequeño que pueda ser. Dicen, bueno, pero es que David cometió adulterio y asesinó. Ningún pecado va a pasar por alto Dios, ¿ok? Y luego dice que él se enamoró, una segunda vez dice que él se enamoró, y aquí yo podría decir que es un amor, el amor contra el deseo. Él deseaba, no amaba, porque la Biblia dice en 1 Corintios que el amor verdadero, ¿qué dice? El amor verdadero dice, espera, el verdadero amor espera, el deseo arrebata. Dice que el amor no busca lo suyo, que el amor no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia. Así es que partiendo de esas características del amor, Amnón no amaba a Tamar, simplemente quería satisfacer su carne, eso era todo, ¿sí? Lo que él había visto con sus ojos, lo que su carne deseaba,
él lo quería satisfacer a toda costa. Y entonces Jonadab pues hace un plan perverso y le dice, mira primo, yo sé lo que tú puedes hacer para que tengas a la mujer que tú quieres, no importa que sea tu hermana, eso, pues digo, si tu papi tiene 20, pues que tú tengas a tu media hermana, ¿qué más da? Y entonces entramos a la segunda consecuencia del pecado, que es el abuso, en donde Jonadab hace un plan perverso, y esto está del versículo 8 al versículo 11, y dice el 8. Bueno, donde hace el plan Jonadab está desde el 5, dice, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda. 6, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas. O sea, ingenuamente David y descuidadamente David hizo algo que él no tenía por qué hacer. Cada hijo tenía su casa y su hija Tamar, por ser doncella, igual. Y cuando él sabía o visitaba a sus hijos y sabía de alguna necesidad, iba personalmente el rey y asistía a la casa de sus hijos. Y aquí no lo dice, ¿no? Fue a la casa de Amnón y le dijo, oye, ¿qué? Te veo mal, ¿qué tienes? Y Amnón, ay, es que me siento mal, me muero. ¿Y qué? Yo, rey, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Ah, papi, te pido una cosa, mándame a mi hermana Tamar para que me haga de comer, porque pues, la verdad, yo sé que Tamar guisa rico y pues es mi hermana, me va a dar ánimos, y echa una serie de mentiras, y ingenuamente David cae. ¿Pero por qué creen que cae? Por el descuido total de David, porque él había perdido toda autoridad con sus hijos por todo el antecedente que conocemos ya de David. Y entonces va a David, le dice, Tamar, cosa que nunca sucedía, porque cada hijo que tenía, sirvientes. Él tronaba nada más el dedo y venían 50 sirvientes y todo le hacían, casi hasta le sonaban la nariz por él. Pero David ingenuamente manda a Tamar y le dice, ve a casa de tu hermano y mira, tiene calentura, está muy mal, hasta ahorita que yo lo vi estaba así con mucho temblor en la cama, entonces ve y hazle de comer y por favor dale a tu hermana de comer. Y Tamar dice, sí papá, y va, un descuido garrafal, porque es algo que David nunca debía de haber hecho, porque sus hijos tenían sirvientes y no tenía que haber mandado a una mujer, a una doncella, a una casa, a solas con su hermano, aunque David pudo haber dicho, pues ahí hay sirvientes, pero no lo dijo, porque si lo hubiera pensado, hubiera dicho, entonces, ¿por qué su hermano quiere a Tamar? O sea, ¿qué cosa tan extraña me está pidiendo mi hijo? Sin embargo, no lo hizo y tuvo un descuido y la mandó. Y dice que Tamar cocina para Amnón, pero Amnón dice, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? No quiero comer aquí, ven, vamos a mi recámara y tráeme lo que me hiciste, pero además, váyanse todos por favor y déjenme a solas con mi hermana. Y dice que los sirvientes se van y solo se queda Amnón con Tamar en su recámara. Y entonces ya que se queda a solas, va Tamar y le dice, toma hermano, aquí está lo que te hizo. Y él le dice, no quiero comer. Pero ¿cómo si tú lo que querías era comer? Pues fíjate que no quiero. Y dice que entonces le dice, en otra versión dice que le dice, hermanita, ven y ten relaciones sexuales conmigo. En una traducción del lenguaje sencillo, dice, hermanita, ven y ten relaciones sexuales conmigo. Y dice que ella le dijo, no, o sea, ¿cómo crees? Pero dice que ella le dijo, ¿cómo crees? O sea, ten en cuenta, así no se hace, o sea, soy tu hermana, o sea, ¿cómo me puedes pedir eso? Amnón, detente. Pero dice que Amnón no hizo caso y dice que asió de ella. La palabra asió quiere decir que la tomó con violencia, que la maltrató, que aplicó él fuerza en ella y que entonces asió de ella con violencia para poseerla en medio de todo su egoísmo. Y entonces
más adelante, fíjense, en el versículo 11 le dice: entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, se las dio, y cuando ella le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas vileza, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal violencia. Entonces ahí ahora sí le vuelve a llamar, ¿cómo? Ahora sí le dice hermana. Primero le dijo la hermana de Absalón, pero aquí sí le vuelve a decir hermana. O sea, era un hombre enfermo, un hombre que no tiene a Dios en su corazón, pierde toda la perspectiva de una realidad, de una vida que debe de ser correcta. Y entonces ahora sí la llama y cínicamente le dice: ven, acuéstate conmigo. Y ella le contesta: no, no hagas así, porque no se debe hacer así en Israel. ¿Por qué? Porque Amnón y Tamar sabían lo que la ley decía. En Deuteronomio 27:22 dice: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. O sea, lo que sea. Si es hija de tu papá nada más y tú eres un medio hermano, dice: maldito el que haga esto. Y entonces por eso ella le dice: no, así no se hace en Israel. Y luego le dice en el versículo 12, en el 13: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. O sea, le está diciendo: no hagas así, porque yo, siendo una doncella, siendo una señorita, siendo una virgen que no he conocido varón, ¿a dónde voy a ir yo con mi deshonra? Me vas a destruir, esto va a acabar conmigo, esto va a ser para mí la muerte, la destrucción total. Pero aún más, tú, Amnón, serías tomado como un perverso, serías vil. ¿Y saben lo que merecía un hombre que hacía esto? ¿Qué decía la ley de un hombre que abusaba así, que tomaba así a una mujer? Merecía la muerte. Así es que esta Tamar le recuerda: no hagas así, porque finalmente me vas a destruir, pero no te vas a salir con la tuya. Puedes forzarme, pero también tú vas a obtener la muerte. ¿Y a dónde después iría yo con este dolor profundo de haber sido ultrajada? Y entonces le dice: no hagas tal vileza, no seas tan bajo, no seas tan perverso, no seas sucio, no me hagas esto. Y entonces dice ella, que le dice todavía: mejor, ¿qué te parece, hermano, si le dices al rey que me dé por tu esposa? Yo creo que el rey no se va a negar. Desde luego esto Tamar lo estaba haciendo para una forma de defenderse, tal vez de ganar tiempo, porque ella sabía, ya lo vimos, que no se podían casar, que eran hermanos y no se podían casar, la ley así lo decía. Pero ella le dice: mejor, hermano, te suplico que no hagas esto, pídeme al rey y él me va a dar como tu esposa. Pero dice que él quería él quería lo suyo, él quería satisfacer su carne, la codicia que él tenía, su egoísmo. No era amor, era deseo, era pasión. Sin embargo, dice en el versículo 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. O sea, en otras palabras, la violó. En otras palabras, cometió incesto. En otras palabras, abusó de su propia hermana. Y entonces aquí podemos ver que abusó de su propia hermana, se hizo daño él, atentó contra su padre, que era el rey, y que muy pronto lo iba a saber. Pero sobre todo, hermanos, esto nos tiene que quedar muy grabado: pecó contra Dios. El pecado que todos podamos cometer es un pecado que es contra Dios, y es grave, hermanos, es grave pecar contra el Señor. Es grave porque todo pecado lastima el corazón de Dios, porque todo pecado es como pisotear la sangre del Hijo de Dios, porque todo pecado es decirle: tu sangre y tu sacrificio no ha sido suficiente para cambiar lo que yo siento, no ha sido suficiente para que yo pueda poner esto delante de ti y sea quitado, no ha sido suficiente para que mis deseos sean quitados, sean apagados, para que mi carne muera. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios.
Y entonces, dice, no hizo caso, la forzó y la violó. O sea, tenía una pasión desordenada, una pasión sexual horrible. Y entonces podemos decir que Tamar fue víctima de violencia física y de violencia verbal. ¿Por qué? Porque luego dice más adelante en el 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, ahora ¿sabes qué? Levántate y vete. Imaginen la escena de una señorita, los comentaristas que yo consulté y todo eso, dice que Amnón más o menos tendría la edad de 22 a 23 años cuando esto sucedió, y Tamar tenía 15, más o menos. Imaginen la escena de una niña que ha sido abusada, que ha sido violentada, y que ahora le digan, bueno, ya, listo, vámonos. Y dice la Biblia que le dijo, levántate, vete. Y después ella le dijo, y ella respondió, no hay razón mayor, no hay razón, mayor mal es este. O sea, no te ha bastado con forzarme, con abusar de mí, sino que todavía, aparte de lo que ya me hiciste, ahora ya no me quieres. Ahora me corres, ahora ¿sabes qué? Ahora me ves inmunda, ahora me ves como lo peor y ahora me echas. No hagas mayor mal, mejor repara tu daño. ¿Qué es lo que ella estaba pensando? Bueno, pues que él le dijera a papá otra vez, lo mismo, dame a Tamar por esposa, yo la quiero, y que San se acabó. Pero no era así. Y entonces él en el 17 dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, fíjense lo que dice, échame a esta. O sea, ya no es ni la hermana de Absalón, ya no es ni su hermana, sino que ahora se convierte en esta. O sea, ya un objeto, una cosa, échame a esta ahora, ya, ahora sáquese de aquí, Tamar, ve a chillar por otro lado y ve a hacer, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que Tamar fue víctima de una conducta violenta, física y verbal. Pero ¿qué creen? No solo de Amnón, no solo de Absalón que planeó, sino también de ¿quién creen? De David, su padre. Porque dijimos que ¿de dónde venía todo? Todo era consecuencia del pecado de David, de la conducta de David, del descuido paternal de David hacia su familia, hacia sus hijos. Y entonces aquí podemos aprender muchas cosas de no ser tan ingenuos nuevamente, de dejar a nuestros hijos solos. Ahora se estila mucho en las escuelas de darles tarea y de dejarlos que trabajen en equipo. Y bueno, voy a la casa de tal persona, mami, porque voy a trabajar en equipo. Y a veces no supervisamos esto, a veces decimos con mucha confianza, sí, que vaya, pero no estamos supervisando quién es ese amigo, cómo es la familia. En todo caso, vengan a hacer el trabajo acá, computadora en la sala, computadora en la mesa, no en los cuartos, no se cierran la puerta, no dejar a los hijos solos, no dejarlos con cualquier persona. Ay, es que tengo que ir a tal lado, ay, se los encargo, sí, vecinita, ay, se los encargo, sí, prima, tía, lo que sea. Porque siempre hay depredadores sexuales, hermanos, siempre los hay. Y las estadísticas dicen que los depredadores sexuales, la mayor parte está dentro de la familia o muy cerca de nosotros, el vecino, el padrino, el tío, el cuñado, el abuelo, a veces desgraciadamente hasta el padre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay depredadores sexuales. David tuvo un descuido tremendo con los hijos por la riqueza. O sea, estaba más ocupado en su palacio, en todos los deberes que tenía que hacer como rey, antes que estar con sus hijos. Tanto así que le compró su casita Geo a cada uno y los puso ahí, ¿no? Y él acá en su palacio. Y entonces sus hijos vivían solos y hacían lo que querían, porque tenían el ejemplo de papá.
Y bueno, y también evaluar constantemente la conducta de nuestros hijos. La conducta de nuestros hijos tiene que ser evaluada cada momento, hermanos. La forma en que nos contestan, lo que miran en la tele, la forma en que se dirigen hacia sus autoridades, la forma en que se manejan dentro de nuestra familia, la forma en que se dirigen hacia sus hermanos, hacia las mujeres, hacia todo. La conducta de nuestros hijos tiene que ser evaluada constantemente. Y pensar, nada más, fíjense que como iglesia también tenemos que ser una iglesia. Uno de los ministerios de la iglesia es ser una iglesia restauradora, una iglesia que levante, que restaure, que abrace, que ame, que consuele, porque a la iglesia pueden llegar víctimas así, víctimas de un abuso sexual, víctimas de violencia en casa, víctimas de un montón de cosas, porque la violencia no solo es sexual. En este punto específico nos habla de una violencia sexual, aunque también dice que hubo forcejeo, que hubo violencia, porque finalmente Amnón la somete y abusa, pero hay violencia sexual, hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia emocional, hay violencia económica. Saqué una estadística que de cada 100 mujeres, el 47% de esas mujeres han sido violentadas de alguna forma, sexual, física, verbal, emocional o económicamente. Si estamos hablando de 100 mujeres, que el 47, estamos hablando de un 47%. Por 3 mujeres, casi es el 50%. Y dice que son mujeres que han sido ya o casadas, o viven en unión libre, o ya se divorciaron, o ya son viudas, pero que todas tuvieron violencia en su casa, esas 47 mujeres. Y de esa violencia, de las que han sido violentadas sexualmente, que es como un 21%, dice que el 12% han pensado, después de un abuso sexual, han pensado en el suicidio. O sea, ¿hasta dónde tiene alcance una violación? Y 9% lo ha intentado. Entonces es grave, muy grave esto. Y entonces ya después al último pues la aborrece, la odia y aparte la corre. Y entonces esto nos habla de que Dios demanda santidad de nosotros, Dios demanda santidad de su pueblo, Dios demanda santidad de cada uno de nosotros como individuos, Dios demanda santidad de cada uno de nosotros como familias y demanda santidad de cada uno de nosotros como iglesia. Y Dios quiere que seamos diferentes en la paternidad, que seamos diferentes en una relación de noviazgo, que seamos diferentes en nuestro matrimonio y que porque el modelo del mundo es engañoso, es egocéntrico y es falso. El mundo nos dice muchas cosas, que todo nos es permitido, que todo nos es lícito mientras nos guste y nos acomode a nosotros. Lo demás no importa, tú haz lo que te gusta, pero la palabra de Dios no dice eso. Nos ha llamado a ser ¿qué? Luz, a ser sal, a ser un pueblo santo y lo tenemos que hacer. Así es que entonces tenemos que erradicar la pasión y la violencia en nosotros mismos, en nuestras familias, porque no es de Dios, porque no es amor, porque la pasión, erradicar la pasión y la violencia, porque la pasión y la violencia no es de Dios, porque la pasión con violencia no es amor, porque la pasión y la violencia no es nada serio, es simplemente carne, deseo. Tanto que después de que ya nos satisfacemos, aborrecemos aquello que hicimos, incluso nos llegamos a sentir avergonzados de aquello que hicimos. Y porque la pasión y la violencia no son verdaderos, no vienen de la verdad, no provienen de Dios. Y la sexualidad es un asunto y una decisión ¿de quién? De dos, no de uno, no del más fuerte, no del que se violenta, no del que aplica fuerza, no del que golpea, no del que puede agarrar y presionar, sino la sexualidad, hermosa sexualidad, precioso regalo que Dios nos ha hecho, es una decisión de Dios. Y es una decisión que tiene un ámbito y un lugar, que es el matrimonio. La sexualidad fuera del matrimonio siempre va a ser un pecado.
como lo queramos ver, a donde nos queramos ir, la sexualidad fuera del matrimonio es un pecado. Y por último, hermanos, no se me duerman, ya vamos a terminar la historia. La última consecuencia es la destrucción. Vamos a ver lo que pasa después de este pecado tan tremendo que Amnón comete, que aconsejado por Jonadab, y como consecuencia de toda la distracción y descuido del padre del rey David. Dice en el 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Como anteriormente les decía, las mujeres vírgenes, hijas del rey, usaban una vestimenta especial, largo, de mangas anchas, con muchos adornos, ciertos colores, y eso las distinguía como doncellas. Y dice aquí que tomó ceniza y se la esparció sobre su cabeza y rasgó. Seguramente ya estaba rasgada, ¿va?, por el forcejeo que hubo con Amnón, pero todavía ella rasgó más sus vestidos, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. O sea, salió, dice que los sirvientes la echaron, la corrieron, y ella no se tapó y dijo: ay, que nadie me vea, ay no, qué vergüenza. Dice que ella rasgó aún más su ropa, y el rasgar su ropa era señal de duelo, señal de un profundo duelo que ella llevaba. Y dice que se echó ceniza sobre su cabeza y que además fue gritando. No dice que iba gritando, pero seguramente eran gritos de mucho dolor, con llanto. No sé, no me la imagino, porque no puedo ubicar el sentimiento, lo que una mujer puede, o alguien que es abusado sexualmente puede sentir. Pero dice que ella iba gritando para dos cosas: una, para evidenciar su dolor, y dos, porque si ella se callaba y simplemente salía así, pensando solamente ella en su dolor y diciendo: mi hermano abusó de mí, y no gritarlo, ella estaba diciendo que ella había consentido tener relaciones sexuales con su hermano. Así es que por eso ella rasga sus vestidos, manifestando un gran profundo dolor, y grita para que quien la pudiera oír y la pudiera ver supiera que ella había sido abusada, que ella había sido forzada, y que nunca había sido con su consentimiento, sino que alguien la había forzado. Y entonces esto es muy importante, ¿no? Y va gritando, y hay alguien que se da cuenta. ¿Quién es? Su hermano Absalón. Vamos rápidamente aquí donde dice, en el 20, y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. O sea, si hubo quien se dio cuenta, exactamente lo que pasó fue su hermano Absalón, que era hermano de padre y de madre de Tamar. Y entonces le dice: ok, hermana, puedo medio entender tu dolor, porque pues él era hombre y no sabía lo que la hermana estaba sintiendo, pero te pido una cosa, Tamar: no digas nada, hermana, quédate aquí a vivir conmigo y no digas nada, yo lo sé. Y nunca le dijo: pero no digas nada, hermana, pero espérate a ver lo que yo voy a hacer. No le dijo nada, nada más como que medio la consoló y le dijo: y estate aquí, vive desde hoy en adelante conmigo. Pero ¿qué creen que pasó? Que en el corazón de Amnón empezó, ya había un resentimiento, ya había algo por la actitud y el comportamiento y el ejemplo del papá. Pero con esto que sucedió, así ¡pum!, explotó una bomba en el corazón de Absalón, de odio contra su hermano Amnón. ¿Por qué? Porque había abusado de su hermana. Y entonces dice: se queda en casa de Absalón, pero ella vive desconsolada, desamparada y feliz, destruida, porque su hermano había hecho vileza con ella misma.
¿sí? Y entonces pongámonos a pensar en la experiencia de una persona que ha sido abusada. Cuando aquí en México, la hija dice, alguien abusó de mí. Para empezar, no lo digas a tu padre, no lo digas a nadie. Imagínate lo que van a pensar los vecinos, nuestra alcurnia, nuestro apellido. Cállate, no digas nada. Se guarda silencio y entonces crece un dolor más tremendo en la víctima y entre los padres se generan secretos y también se llega a dividir ¿qué? La familia, porque unos dicen, no, denúncialo porque el que lo hizo merece un castigo. Y si no lo denuncias, mi hermana o la familia, la víctima no va a ser restaurada. Y otra parte de la familia dice, no, cállense, porque imagínense qué vergüenza. Y además, ¿quién va a querer a tu hermana o a quien haya sido así? Mejor vamos a callarnos. Y entonces la familia empieza a dividirse, unos dicen que sí, otros dicen que no, y entonces empiezan a crear secretos de familia. Cállense, no digan nada. Y entonces también viene un maltrato familiar, porque cuando la víctima lo confiesa, a veces no se le cree. Y unos dicen, se me hace que tú tuviste la culpa, a lo mejor tú le diste el lugar, a lo mejor tú lo provocaste, a lo mejor tú hiciste, a lo mejor esto, a lo mejor. Y entonces la víctima, pues todavía se acrecenta más el dolor de la víctima. Y entonces esa víctima tiene un profundo dolor, una profunda vergüenza, luto y miedo desde hoy en adelante. Y entonces no hay restauración. ¿Pero qué creen? Para eso vino el Señor Jesús. Para que no haya nada en nuestra vida, ningún pecado, ninguna herida, ninguna lastimadura, que su sangre no sea capaz de lavar, de limpiar y de cerrar la herida. ¿Que puede ser difícil? Sí. ¿Que puede ser duro, doloroso? Sí. Pero dice Dios en la Biblia que no tengamos miedo, que Él ha vencido al mundo, que Él es más fuerte que todas las cosas que nos puedan pasar, que para eso Él vino. Y bueno, tenemos que aprender a ser una iglesia restauradora. Y por último, dice en el 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Fíjense en el 21 cómo dice, y luego que el rey David oyó esto, ¿qué hizo? Se enojó. O sea, le dijo a Amnón, Amnón, qué bárbaro, ahora sí te pasaste la raya, ¿cómo le hiciste eso a tu hermana? Te voy a dar con la media ahorita, ¿eh? O sea, no vio la gravedad, porque cuando estamos rechazando la ley de Dios, perdemos la perspectiva de la magnitud del pecado. Lo perdemos totalmente. Entonces dice que David, ¿qué? Se enojó. Su hija había sido violada por su hermano. O sea, fíjense todo lo que ya había sucedido. David tomó una mujer que no era suya, mató al esposo, el hermano violar a la hermana, y el otro hermano ya tenía un rencor y ya estaba tramando aquí y aquí cómo se iba a vengar. Y sí se venga. Y a Amnón le cuesta, más adelante lo van a ver, le cuesta la vida también. Y dice que David se enojó. O sea, cómo David de pronto perdió la perspectiva de lo que el pecado trajo a su familia y cómo su familia se desboronó por el pecado de David. ¿Dios perdonó a David? Sí lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado, no. Y fíjense donde Dios le dice que no morirá y que lo perdona, pero que no va a pasar por alto el pecado. Tú eres Davidcito, eres un hombre conforme a mi corazón, así lo llamó Dios a David, un hombre conforme a mi corazón, pero no le pasó por alto su pecado. Y le dijo en 2 Samuel 10:12, del 10 al 11, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
y por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y más adelante le dice, tu pecado es remitido y no morirás. O sea, te perdono, pero las consecuencias de lo que tú hiciste van a venir. Tarde o temprano el pecado nos va a pasar la factura y va a ser un costo y un precio muy, muy alto. Por último, se enojó David porque él ya no tenía autoridad sobre sus hijos, la perdió. Porque ¿cómo hubiera sido que él hubiera dicho, oye Amnón, y mereces un castigo? ¿Qué creen que le hubiera respondido Amnón? Pues entonces tú mereces uno también, porque tú tomaste a Betsabé y mataste a Urías. Es más, mereces doble. Yo nada más hice una cosa, pero tú hiciste dos. Pero no dijo nada, porque no tenía autoridad para decirlo ya. Y ya había un hijo que viola a su hermana, un hermano que mata a su hermano, más adelante lo verán, un hijo que desea matar a su padre, que es Absalón, luego otro hijo muerto y una familia totalmente destruida. Los pecados, la consecuencia tremenda del pecado. Y más adelante dice, Absalón aborreció a su hermano Amnón. O sea, no es que Absalón le caía mal a Amnón, lo odiaba a muerte. Lo odiaba a muerte. Y así como Amnón y Jonadán planearon un plan para abusar de Tamar, Absalón hizo un plan para matar a su hermano. Y bueno, también Absalón no solo pensó en él. Dijo, odio a mi hermano, lo odio, y además él es el primogénito. Así es que después de mi papá, muy seguramente Amnón va a subir al reino. Aunque había un hermano entre ellos dos, a lo mejor el otro hermano no le interesaba el reino, a lo mejor ya no vivía, pero también vio la posibilidad de que una vez muerto Amnón, ¿qué pasaría? Absalón subiría al trono. Pero entonces no dominó su odio, sino que también pensó solamente en él y en su egoísmo. Así es que tuvo un amor egoísta, no restauró ni a su hermana ni a su hermano Amnón, solo pensó en el duelo de poder. Le voy a demostrar a mi padre y le voy a demostrar a Amnón quién es Absalón y que esto que le hizo a mi hermana no se queda así y que lo va a pagar y lo va a pagar con la vida. Un odio tremendo, ¿sí? Y entonces luego como padres cuando perdemos la autoridad, hermanos, la familia se convierte en un caos. El papá ya no puede decir nada, la mamá le dice a lo mejor tú cállate, el hijo le dice tú por qué me dices y tú también haces, y la familia se hace un caos. Y entonces como padres no cumplimos con la responsabilidad que Dios nos ha dado de nuestros hijos. ¿Se acuerdan en el taller para padres qué dijimos que son los hijos? Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Y un día nos va a pedir cuentas de lo que hicimos como padres con nuestros hijos. O a veces, como hemos perdido la autoridad, decimos, bueno, ya los dejo que hagan lo que quieran, total, ni me hacen caso. Y dejamos de hablarle a nuestros hijos. Y eso demuestra una mayor incapacidad como padres hacia nuestros hijos. Pues que hagan lo que quieran, yo cumplo nada más con darles para que coman y eso, pero lo demás no me interesa. Entonces les dejamos de hablar. Y algo muy importante, hermanos, cuando nuestros hijos cometan un pecado, lo vimos también en el taller, es necesario hacérselos ver. Porque Amnón cometió un pecado gravísimo y David se lo cayó, nada más dice que se enojó, pero porque también era ¿quién? Era su hijo, era su primogénito. Entonces trató de tapar el pecado de su hijo y a veces actuamos así. No, mi hijo es incapaz de hacer eso, mi hijo no pudo haber sido. O sea, yo conozco a mi hijo y decimos sí. Acuérdense que cuando Cristo no ha redimido los corazones de nuestros hijos, lo que más necesitan nuestros hijos es la regeneración, un nuevo nacimiento. Pero si eso no ha sucedido en la vida de nuestros hijos, son capaces de hacer todo. Y no podemos decir, no, mi hijo no hace eso.
Y entonces no podemos encubrir su pecado y tenemos que hacerles ver que si nuestros hijos pecan, van a tener que pagar las consecuencias. Pero también hablar con ellos acerca de que si ellos son víctimas también vamos a hacer algo como familia, como padres, como iglesia, porque a eso nos ha llamado Dios. Entonces tenemos que prevenir y hablar con ellos como víctimas y como victimarios. Y por último, ahora sí, las consecuencias familiares, evitar que la familia se divida, evitar los secretos de familia para no crear el odio entre hermanos. Tú tuviste la culpa de que a mí me pasara esto, tú supiste y no hiciste nada, tú te callaste, tú no me defendiste cuando te necesité, preferiste otras cosas, pero no me apoyaste, no me consolaste. Que no haya rencor y resentimiento hacia nuestros padres, porque nuestros padres no hicieron nada, porque no metieron las manos por nosotros, porque nos dejaron caer. Y que no surja la venganza entre nuestra familia. Pero un día, cuando mis padres ya no estén, pero un día yo me voy a vengar, pero un día vas a pagar esto que hiciste. Somos una familia y es lo que Dios nos ha dado. Y para eso está Cristo, para levantarnos de todo, hermanos, de todo lo que este mundo nos pueda hacer y de todo lo que nosotros hemos hecho y que nos ha causado consecuencias tremendas. Como conclusión, hermanos, hemos visto 3 consecuencias del pecado, ¿se recuerdan? El descuido, el abuso, la destrucción. Y cada familia, hoy, hermanos, hoy debemos ser corregidos por Dios, porque hay cosas perversas que a veces hemos permitido en nuestra familia, que se han metido a nuestra familia, incluso a veces que han llegado hasta la iglesia y que de pronto nos hemos acostumbrado a ellas, nos hemos acomodado a ellas y que no están bien, y tenemos que tener en cuenta que el pecado nunca, bajo ninguna circunstancia lo va a pasar por alto Dios, a nadie lo va a pasar por alto Dios. Y la tolerancia del pecado en la vida de los padres y de la familia es un asunto muy grave que traerá consecuencias, una gran consecuencia, el derrumbamiento moral de la familia, de nuestra familia. Sí, así es que hoy estamos a tiempo, hermanos, de erradicar toda forma de pecado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y por último, podríamos decir que debemos de tener un cuidado sexual de los hijos, no dejarlos solos, no encargarlos nada más con cualquier persona. Tenemos que fortalecer los lazos de la familia, hablar con los hijos, el padre con los hijos, la madre con los hijos, que los hijos vean que como esposos tenemos una buena relación, platicar con los hijos, corregir. Cuando tengamos que corregir, hay que corregir, no hay que pasarlo por alto porque pues son nuestros chiquitos, son nuestros consentidos, no. Y que hay que evitar la ingenuidad y la inactividad. ¿Por qué ingenuidad? Que vayan, se ven buenas personas, déjalos que vayas. Ay, no seas tan exagerada, ay, no exageres, déjalo que vaya. No, tenemos que estar supervisando a nuestros hijos a donde quiera que vayan, a donde quiera que quiénes son sus amistades, qué ven, ahora con tanta comunicación que hay, y estar preparado para restaurar como familia y como iglesia. ¿Está dispuesto, hermano? ¿Está dispuesto a restaurar? ¿Está dispuesto a alejarse del pecado si es que algo hay en su vida? Si es que ha tenido un hábito que no ha podido dejar, que un hábito que no le ha entregado a Dios. Vamos a escuchar un canto y después oramos. Vamos a escuchar a nuestra hermana Lirio. Quiero que así sentados, hermanos, ya estamos por acabar, quiero que así sentados cierren sus ojos, mediten en este canto, lo hemos cantado muchas veces, pero que a raíz de esto que acabamos de hablar, de ver la trascendencia tan grave y el alcance tan grave del pecado, ahorita, inmediatamente y a largo plazo, puede traer y trae a nuestra vida.
a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Cante conmigo. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Diga al Señor en esta hora: revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. 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 Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar por último. Si alguien quiere pasar aquí al frente, hermano, puede hacerlo y vamos a darle